climas, nociones básicas, ¿no? ¿Cómo es o cómo son los climas en el Perú? Eh, Algunos factores que van a influenciar en estos climas, en esta diversidad de climas a nivel nacional, a nivel de Perú. Eh, Clasificación de climas. Tenemos muchas clasificaciones según varios autores, tomando en cuenta algunos factores y también procesos, ¿no? Y también los desastres de origen climático y cómo va a impactar, ¿no? En la sociedad, ¿no? En la economía y también en el aspecto ambiental, ¿no? Además, también es importante tener conocimiento sobre los fenómenos que ocurren, ¿no? Si bien es cierto, son fenómenos eh, temporales porque tienen un periodo específico, pero es importante tener conocimiento sobre estos fenómenos, como es el fenómeno del niño y la niña. Y para ello es importante tener el conocimiento de algunas nociones básicas de lo que sería el tiempo, factores, elementos que componen este tiempo, estos climas, esta diversidad de climas, como por ejemplo el tiempo atmosférico. ¿Sí? Este estado del tiempo atmosférico, pues, el, es el indicador con mucho más rapidez que podemos tener al alcance, ¿no? Si bien nos indica el estado de cómo se encuentra una determinada región o localidad en cuanto a temperatura, humedad, precipitación, ¿no? En cuanto a algún elemento de condición atmosférica de ese tiempo en un momento determinado, es el tiempo atmosférico, ¿no? Ya que nos va a indicar, pues, el estado en sí de la atmósfera en un momento determinado X, ¿no? En una localidad determinada, ¿no? Y justamente se va a caracterizar por esta variabilidad, ¿no? Porque va a cambiar constantemente de un momento a otro, ¿no? Por eso es importante el tener conocimiento, pues, de este tiempo atmosférico, que podemos estar ahorita de repente a 20 grados aproximadamente o 19 grados, ¿no? En Lima, ¿no? Eh, y de repente acá una hora o 2 horas varía, ¿no? Aumenta la temperatura, que normalmente ahora, pues, a pesar que ya cambiamos de estación, ¿no? Pero todavía se siente la radiación solar, un poquito de sol, entonces va variando, este tiempo va a ir variando, ¿no? Y en las mañanas generalmente pues está soleado, eh, ya más o menos a partir de las 3 4 ya es que se siente ya un poquito ya de viento, aumenta en cuanto a lo que son la frecuencia y la fuerza de los vientos, a partir de las 5 4 o 5 ya está ya aumentando, ¿no? Y ya a las 7 más o menos 7 para de las 7 8 más tarde incluso, ya se siente un frío ya, un frío invernal, ¿no? Que es característico pues del periodo que estamos ahorita en, en cambio, ¿no? En cambio de verano a otoño y bueno, ya se sienten ya los vientos, ya estamos ya, hay días que por ejemplo amanece bien frío y hay días que amanece pues un poquito todavía soleado, ¿no? Como por ejemplo hoy el día de hoy, ahorita en Lima, bueno, donde yo estoy ubicada, por ejemplo, estamos a 19 grados centígrados, eh, pero no se siente un frío tipo sierra, un frío, sí, como es típico de la sierra, un frío,
con radiación solar, ¿no? Ya está saliendo, por ejemplo, ahorita que son las 10, está saliendo pues los poquitos de sol y seguramente aumentará entre las 11, 12, va a aumentar hasta más o menos 2 de la tarde, un poquito se intensifica hasta las 3, 4 ya empiezan ya los vientos, 5, ya va bajando la temperatura, 6, 7, acá en Lima, pero seguramente en otras localidades, en otros sitios, eh, y muy lejos en Lima mismo, en Lima Norte, la temperatura es diferente, por ejemplo, las condiciones, ¿no? Es diferente que aquí, por ejemplo, hacia el sur. Hacia el norte es diferente, varía incluso, ¿no? Por muchos factores va a variar este tiempo atmosférico, como le llamamos, ¿no? Entonces, y ahí vemos un mapita, ¿no? En el cual se ve, pues, cómo esta variabilidad es constante en todas las estaciones, ¿no? Tanto en primavera, verano, otoño, invierno. No tenemos un clima muy pronunciado, como por ejemplo sí hay en otros países, ¿no? No tenemos un invierno bien pronunciado que de repente cuando ya estamos en el equinoccio de invierno, en junio, ya se acentúa ya más, se pronuncia más, pero también pasa rápido, ¿no? Pasa rápido. Y siempre pues habiendo esa variación, esa variabilidad, ¿no? En cuanto a lo que son estos elementos del clima. Eh, entonces, el clima la podemos conceptualizar mm, bajo diferentes enfoques, ¿no? Eh, Podríamos tomar incluso varios, o tomar, no sé, un autor para poder clasificar. Pero en términos sencillos, por decirlo así, no. Hablar de clima es hablar de condiciones ambientales en un punto determinado, ah, en una localidad, en un área determinada y en un tiempo específico, ¿no? Porque sabemos que estos climas van a ir cambiando, esos tiempos van a ir variando, ¿no? Entonces, la podemos conceptualizar como conjunto de condiciones ambientales de un lugar determinado en un tiempo determinado. Tiempo, ¿no? Periodo de tiempo. Entonces, y esta se va a caracterizar por ser, pues, el promedio de los estados en sí del tiempo atmosférico, ¿no? Pero es importante tener conocimiento del estado atmosférico, el tiempo atmosférico. Esto se calcula básicamente a través de observaciones realizadas durante un periodo de más o menos de 30 años, ¿no? Y ahí tenemos pues el mapa climático o mapa climatológico del Perú a nivel nacional, ¿no? Cómo ha sido este comportamiento a lo largo de un histórico de 30 años. Podemos tener como referencia, haciendo estudios, ¿no? Y tomando como base estos datos importantes de los climas, podemos hacer predicciones o tener predicciones, ¿no? Para poder determinar qué época hace más frío, en qué época tenemos más vientos, en qué tiempo hay lloviznas, garúas, ¿no? En qué más o menos, basándonos en datos históricos, ¿no? En estudios previamente realizados, ¿no? Durante un periodo de 30 años. Entonces, de ahí pues que estos promedios, ¿no? Calculados, ¿no? Como, a base de observar, no solamente observaciones, ¿no? Es todo un proceso de trabajo. Entonces, se toma en cuenta varios parámetros. Podemos, ¿no? Nosotros pronosticar, incluso pues están las entidades
que se encargan de poder estudiar los tiempo atmosférico, los climas, ¿no? Y dar pronósticos incluso, ¿no? De cómo será, pues, en tal mes, tal periodo, tal día, tal hora, ¿no? Y tenemos a Cenami, por ejemplo. Y aquí están los elementos del clima, ¿no? La insolación, la temperatura, la humedad, la precipitación, presión atmosférica y los vientos. Estos elementos son importantes pues, porque en su conjunto van a determinar un clima determinado, en una zona determinada. Porque no todas las zonas, no todos los lugares tienen las mismas condiciones fisiográficas, morfológicas, topográficas, condiciones, ¿no? Para determinar un clima determinado, tener un clima, ¿no? Determinado o específico, porque las condiciones son diferentes, ¿no? Incluso la ubicación geográfica. Esto va a diferenciar mucho, ¿no? Y de ahí tenemos pues la diversidad de tipos de climas a nivel de costas y reserva. Entonces, la insolación se sabe que es pues la cantidad de energía, pero esta energía en forma de radiación. Y el aparato con el cual se mide pues lo que es la insolación es el heliógrafo, ¿no? La temperatura es otro elemento muy importante a tomar en cuenta en el clima, ya que vamos a ver el grado, ¿no? El grado de calor que hay en la atmósfera. Y lo medimos, todos creo que en un momento cuando nos enfermamos, ¿no? Eh, sabemos que se mide con el termómetro, ¿no? El termómetro sirve para poder medir el grado de calor. En el caso de la persona, ¿no? En la temperatura, ¿no? La humedad también es otro elemento importante, ¿no? Esta cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera, ¿no? Es importante para determinar un tipo de clima que existe en una zona determinada. Y esta humedad se mide con el higrómetro, ¿no? La precipitación, si no es más que la caída de agua en forma de lluvia, granizo, eh, y nieve, ¿no? Acá en la costa, por ejemplo, en Lima, no hay lluvias, no son garúas, ¿no? Pequeñas garúas por estaciones, ¿no? Otro elemento importante, tenemos la presión y se mide pues con el pluviómetro, ¿no? El pluviómetro, así como están viendo, es un aparatito que sirve para medir lo que son los estados o las cantidades en cuanto a lo que son precipitaciones. La presión atmosférica también es importante, eh, ya que nos va a determinar pues este peso, ¿no? Que ejerce esta columna de aire sobre en un lugar, en una superficie terrestre, ¿no? Y esta se mide pues con el barómetro. Los vientos también son importantes que nos van a determinar diferentes tipos de clima. Estas masas de aire en movimiento horizontal, ¿no? Son medibles con los anemómetros y veleta, ¿no? Ahí está en el gráfico los datos con los que se miden. Entonces, se toma en cuenta pues, los elementos importantes que van a actuar también aparte de los elementos que van a determinar un tipo de clima, también es importante conocer los factores que van a influenciar para determinar estos climas y por qué existe un clima en un lugar determinado diferente a otro, ¿no? Entonces, los factores del clima son agentes que van a modificar, van a acentuar o limitar los elementos del clima, ¿no? Y estos van a dar lugar a los distintos tipos de climas que tenemos acá en el Perú, ¿no? Entre los factores tenemos los factores cósmicos y los factores geográficos. Los factores cósmicos está enfocado básicamente en lo que son la forma
de la Tierra y los movimientos de rotación y traslación. También toma en cuenta la inclinación del eje terrestre, ¿no? Como se visualiza en la gráfica. Son factores, pues, que tiene que ver, que incluso de ahí podemos ver pues, la generación de las diferentes estaciones que tenemos, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno. Luego están los factores geográficos, en la cual tomamos en cuenta lo que es la ubicación geográfica, la latitud, ¿no? La altitud y la continentalidad y oceanidad, ¿no? La distancia al mar, ¿no? Y también la distancia, la altitud, la altura en metros, y tomamos como referencia el nivel del mar, ¿no? Entonces, vemos ahí esos factores geográficos que son importantes y son, pues, creo, los que nos van a determinar en buena parte los climas en, en el Perú, ya que tenemos costa, tenemos sierra y tenemos también selva, ¿no? Justamente por la ubicación geográfica, por la altitud, por la latitud y también por sus factores de continentalidad y oceanidad. Entonces, estos factores, si bien el Perú pues está ubicado latitudinalmente, ¿no? El Perú ocupa tres zonas, zona 17, 18 y 19, ¿no? Entonces, a una latitud sur, ¿no? Le corresponde un clima cálido, húmedo y lluvioso tropical, ¿no? En términos generales, el tipo de clima es cálido, húmedo y lluvioso, ¿no? Lluvioso tropical, porque tenemos selva, ¿no? Tenemos selva. Entonces, los factores geográficos responsables de esta diversidad climática que tenemos en el Perú, pues serían la cordillera de los Andes, ¿no? Definitivamente. La cordillera de los Andes, la corriente peruana, ¿no? Eh, corriente del Niño, el anticiclón del Pacífico Sur, el anticiclón del Atlántico Sur y el ciclón ecuatorial, que son algunos factores importantes en esta diversidad climática. Ahí tenemos un gráfico de la cordillera de los Andes, ¿no? Si bien, pues, estos tenemos en los Andes, en la parte surandina, en nuestro territorio peruano, y estas grandes cordilleras van a actuar como barrera natural, ¿no? Eh, mm, contra los vientos, ¿no? Contra los vientos alisios, ¿no? Van a actuar como una barrera, como muros que van a contener y van a hacer que los vientos cambien de dirección, ¿no? También modifican las condiciones de temperatura, humedad, según los pisos altitudinales, generando así, pues, una variedad climática, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la clasificación climática del doctor Javier Pulgar Vidal, en la cual, pues, él clasifica, ¿no? Los climas según las altitudes. Aquí está la cordillera en la parte, según la altitud, ¿no? Tenemos, pues, un clima templado, ¿no? Hacia la costa, un clima cálido, tropical, lluvioso. Y ya cuando vamos subiendo a más altura, ¿no? Va aumentando la pendiente, tenemos pues un clima frío hasta llegar a los ambientes glaciares, en la cual ya determinamos un clima gélido, ¿no? Eh, También los vientos y las corrientes van a influenciar, ¿no? Tenemos los vientos fríos, el ciclón ecuatorial y las corrientes marinas. Estos vientos fríos, ¿no? Tenemos ahí, se visualiza el gráfico, que está mucho más listo. El anticiclón del Pacífico Sur, que va a intensificar la garúa, ¿no? En la costa central y sur, ¿no? Ya que porque en la costa pues tenemos efectivamente garúas, ¿no? Entonces ahí acá se va a intensificar, ¿no? En la costa central
por el anticiclón del Pacífico Sur. En tanto que el anticiclón del Atlántico Sur va a generar un friaje. ¿Dónde? En la selva, ¿no? Sí, netamente en la selva, ¿no? En la selva va a generar friaje, estos vientos fríos, ¿no? El anticiclón del Atlántico Sur. Acá tenemos en zonas de alta presión y las zonas, pues, en las cuales va a actuar lo que sería el anticiclón del Pacífico Sur, generando, pues, eh, garúas y en las zonas de alta presión hacia la parte más baja, va a generar el anticiclón del Atlántico Sur, va a generar ya perdón, la parte más alta, va a generar friaje, perdón, en la selva, friaje, ¿no? Estamos hablando de selva. El anticiclón del Atlántico Sur va a generar friaje, ¿no? A una menor altitud. Y el ciclón ecuatorial, como su nombre lo dice, en la zona ecuatorial, en la cual, pues, ahí en la zona a bajas latitudes, ¿no? Acá, pues, el aire es muy, muy cálido y ascendente, ¿no? Y va a generar lluvias en la costa norte y selva, ¿no? Porque estamos hablando de la zona ecuatorial, en la cual, pues, se intensifica más el calor, ¿no? El aire es muy, muy caliente, cálido, ¿no? En el ciclón ecuatorial. Y las corrientes marinas también van a influenciar en esta diversidad eh, de clima, ¿no? Aquí la corriente peruana, este sistema de aguas frías va a hacer que se genere una inversión térmica tanto en la costa central y también en la costa sur, ¿no? En tanto que la contracorriente ecuatorial, ¿no? Más conocida como la corriente del Niño, va a generar lluvias de verano en la costa norte, lluvias de verano. Entonces tenemos una diversidad de clasificaciones. Tenemos cómo clasifica desde años remotos atrás, ¿no? Cómo han ido clasificando los climas, ¿no? Y aquí vamos a tocar la clasificación de Köppen, Vladimir Köppen, porque según Köppen, ¿no? Los parámetros importantes para clasificar el clima son la temperatura y las precipitaciones, ¿no? Entonces, tenemos aquí la clasificación de Köppen, toma él como referencia estos factores de temperatura y precipitaciones. Ahora, según Köppen, ¿no? Tenemos en la costa un clima cálido muy seco y tenemos un clima semicálido muy seco. Tenemos solamente dos tipos de climas según Köppen, ¿no? El cálido muy seco, que es en zonas, es un clima áridas, tropicales, que básicamente está comprendida en la parte norte, Piura, Tumbes, hasta una altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta es una zona, pues, generalmente seca, con bajas precipitaciones, aproximadamente 200 milímetros anuales, y la temperatura oscila entre 20 y 24 grados centígrados.
Algunas características en estos ambientes, la vegetación es de ambiente seco, árido, em, básicamente son zonas desérticas en el cual pues tiene un suelo, hay un escasa vegetación, ¿no? Si bien hay un intenso brillo solar, lluvias de verano, entonces esto hace pues que la vegetación sea escasa. Y esto que generalmente lo ubicamos en la parte norte, más o menos Piura y Tumbes, ¿no? El otro clima que clasifica Köppen, el semicálido muy seco, árido subtropical. Esta abarca desde Piura hasta Tacna, hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Pero esta zona es un tanto húmeda con bajas precipitaciones, incluso mucho menos que los climas en la, también son zona de climas de costa, ¿no? Pero aquí hay un poquito más de precipitación, porque es un clima muy seco, pero aquí ya es semicálido, muy seco, árido, en la cual hay bajas precipitaciones y la temperatura es mucho menos baja, ¿no? A diferencia del clima muy seco, llega a 18 grados centígrados y solo ocurren lloviznas invernales, ¿no? Algunas características: la humedad se va a intensificar en invierno, ¿no? En esta zona costera, al ambiente desértico, ¿no? Y hay presencia de lomas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las famosas lomas de la Chay, ¿no? Que eh, cuando se intensifica el invierno, reverdece, ¿no? Aquí en esta zona de en la costa central y costa sur va a ocurrir algunos fenómenos, por ejemplo, el fenómeno de afloramiento, ¿no? Bien, entonces Köppen clasifica en dos tipos de clima en la costa. En la sierra, tal como vemos en el gráfico, se clasifica tres tipos de clima, ¿no? Los climas andinos, si bien tomamos en cuenta ya, más o menos entramos en sierra a partir de los 2300 metros sobre el nivel del mar, pero Köppen, esta región, pues, andina, encontramos cuatro tipos de climas influenciados por la presencia de la cordillera de los Andes. Entonces, y según Köppen, tenemos los cuatro tipos según la altitud, y para ello toma en cuenta pues la precipitación y la temperatura, ¿no? Entre 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, él clasifica como un clima templado, subhúmedo. En un clima frío que llega hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. Un clima frígido que llega hasta los 5000 metros sobre el nivel del mar. Y un clima ya gélido de Puna, ¿no? Llegando, que oscila entre una altitud aproximadamente de 5000 metros sobre el nivel del mar a 6746 metros sobre el nivel del mar. Entonces, él toma en cuenta las temperaturas para poder clasificar estos climas andinos. Bueno, de forma indirecta también se toman en cuenta la altitud,
¿no? Porque especifica la altitud y conforme vamos, va siendo mucho mayor la pendiente, eh, habrá un clima, una temperatura menor, ¿no es cierto? Se va a ir intensificando el frío, ¿no? Como por ejemplo es el caso del clima 4, el cuarto tipo de clima, que es el clima gélido, en el cual ya estaríamos hablando ya de ambientes glaciares. Entonces, tenemos el clima templado subhúmedo, que va a oscilar entre 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Aquí tenemos esa diferenciación en la vertiente occidental y en la vertiente oriental. Aquí en la vertiente oriental eh, se sabe, pues, esto sí está una pendiente más o menos entre los 1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar y la temperatura va a oscilar entre 20 grados centígrados. Es un clima seco, un clima de sierra. Generalmente en la sierra el clima es seco, con nubosidad de verano, lluvias por estaciones, ¿no? Menos de 500 milímetros al año. En tanto que en la vertiente oriental, porque también hay parte de selva, la sierra que coge, la temperatura va a aumentar, va a llegar hasta 25 grados centígrados. Hay humedad, es húmedo y nuboso, lluvias intensas, ¿no? Superiores a 1200 milímetros anuales. Y estamos entre lo que es la parte sierra y ceja de selva. En tanto que este clima, el clima frío, ya va subiendo la altitud en la pendiente, ¿no? Ya estamos en las altas vertientes, mesetas y valles mesoandinos, en la cual incluso ocurre el proceso de las heladas, ¿no? Más o menos aproximadamente a unos 3500 metros sobre el nivel del mar. Aquí la temperatura ya va a bajar mucho más, a 12 grados centígrados, y el aire se intensifica, es seco, ¿no? Hay precipitaciones de verano ¿no? Con una media anual de 700 milímetros anuales, ¿no? A esta zona le llamamos los valles mesoandinos, ¿no? Lluvias de verano, altitud hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Siempre tomamos estos como referencia el nivel del mar. Y este tercer tipo de clima, ya estamos andando a los ambientes glaciares, es un clima frígido, eh, de alta montaña, hay una gran sequedad, ¿no? Precipitaciones anuales de 700 milímetros anuales, generalmente de octubre a marzo, que va a caer en forma ya de nieve o granizo y lluvia. Una temperatura muy, muy baja, ¿no? Hasta llegar a 6 grados centígrados. Y son zonas de tempestades eléctricas y de heladas, ¿no? Son las zonas en las cuales, por ejemplo, ocurren los truenos, rayos, truenos. Y tenemos el cuarto clima, que clasifica Köppen, ya, ya en las zonas altoandinas, en la Puna. Los climas gélidos son ya ambientes glaciares. Ahí se puede apreciar en la imagen que ya vemos algunas morfologías, algunas geoformas típicos de ambientes glaciares. Este clima gélido comprende aproximadamente más o menos a 5000 metros hasta los 6746 metros sobre el nivel del mar. Ya son las altas cumbres. La temperatura ya es bajo cero. eh, Precipitaciones sólidas ya en forma de granizo, nieve, ¿no? Hay una gran sequedad y una fuerte insolación. Este contraste entre lo que es la temperatura y la gran sequedad, pues hace que estos climas sean muy, muy gélidos, ¿no? Ya son ambientes glaciares. Y vamos bajando para la selva. Eh,
Köppen clasifica la selva, la parte de la selva, no. En la costa clasificamos 2 tipos de clima según Köppen. En la sierra, 4 tipos de clima. Y en la selva tenemos el clima semicálido muy húmedo, el cálido húmedo, ¿no? ¿No? Son 2 tipos, ¿no? Recuerden que así que viene su examen estratégico. En la selva tenemos, en la costa, según Köppen, 2 tipos de clima. En la parte surandina, en la parte de la sierra, tenemos 4 tipos de clima. Y en la selva, 2 tipos de clima. Ya hemos entrado acá de la sierra, no, a la selva. Semicálido muy húmedo, que va a oscilar a una altitud de 1000 metros, ¿no? Bajando a 400 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Aquí la temperatura menor a 22 grados centígrados por el factor de la latitud, básicamente la altitud, ¿no? Toma en cuenta en todas estas clasificaciones la altitud, ¿no? Y va a ser mayor, la temperatura va a ser mayor en los fondos de valle, ¿no? Hay una alta humedad atmosférica, abundantes precipitaciones, porque estamos hablando ya de selva, por encima de los 2000 milímetros al año, y existen los famosos bolsones pluviales, ¿no? Que sobrepasan los 5000 milímetros anuales en cuanto a lluvia, ¿no? Generalmente acá esto ocurre es la localidad cusqueña de 15.000, ¿no? Algunas características en la zona más lluviosa del Perú, ¿no? Corresponde a la selva alta, estamos hablando de selva alta, que se ubica pues en la parte baja del flanco oriental de los Andes, ¿no? Y ahí encontramos los famosos valles longitudinales. Este clima semicálido muy húmedo. Luego tenemos el segundo clima, según Köppen, según Vladimir Köppen, en la selva, que es el clima cálido húmedo. Este clima, el clima semicálido muy húmedo corresponde a la selva alta y el clima cálido húmedo, selva baja. ¿Por qué nos damos cuenta? Por las altitudes, ¿no? Este clima de selva cálido húmedo va a oscilar entre 400 y 80 metros sobre el nivel del mar. Es un clima ecuatorial. Aquí tenemos la zona ecuatorial, que está más o menos en la zona norte, al paralelo 12 grados latitud sur, una temperatura de 25 grados centígrados, está en los meses de enero a septiembre, y va a aumentar hasta los 33 grados centígrados, ¿no? En octubre a diciembre, ¿no? Hay una gran humedad, estamos hablando ya de selva, y nubosidad, ¿no? Precipitaciones por encima de los 2500 milímetros anuales, alta humedad y precipitación concentrándose en verano, ¿no? Y tenemos también la zona de sabana tropical, en la cual está al sur del paralelo de 12 grados latitud sur, y una temperatura media de 24 grados. Llega una máxima de 33 y una mínima de 16, ¿no? Precipitaciones por encima de los 2000 milímetros anuales. Es húmedo en verano y seco en invierno. Por ejemplo, tenemos la localidad de Madre de Dios. Hay una pregunta, hay un dato muy interesante, ya que ustedes van a tener su examen el día domingo. ¿Dónde ocurren los bolsones? Hasta, ¿no? Los famosos, los famosos bolsones pluviales, ya estoy remarcando, ¿no? Que sobrepasan los 5000 milímetros en cuanto a lo que es pluviosidad, lluvias, en la localidad cusqueña de 15.000, ¿no? La localidad cusqueña. Y acá están las dos zonas, la zona ecuatorial y la zona de sabana tropical, ¿no? Eh, Típica de la sabana tropical, este clima, tenemos Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios. Algunos fenómenos que ocurren, ¿no? Producto de esta diversidad o de esta variabilidad climática. Uno de los fenómenos son heladas, las heladas que, sabemos pues que es el descenso
es el descenso brusco, ¿no? Descenso brusco de la temperatura atmosférica al nivel del suelo. Su origen, su origen se da pues por esta combinación de vientos, altitud, relieve. Son factores que van a influenciar para que se produzca esta helada, ¿no? Y lo más importante pues es la altitud. La altitud, porque esto ocurre a una muy alta pendiente, prácticamente en las punas, ¿no? Las heladas. Los vientos también influyen y el relieve, la topografía del relieve, ¿no? Y pueden ser de dos tipos, ¿no? La blanca y la negra. Esta blanca se produce pues cuando la temperatura cercana a la superficie del terreno y se va a situar por debajo de los 0 grados y con suficiente humedad en el ambiente. En tanto que la helada negra se produce cuando el aire tiene poca humedad y la temperatura del aire va a descender por debajo de 0 grados. Entonces, esos son los dos tipos de heladas en cuanto a lo que es los fenómenos de origen climático, ¿no? Y eh, cómo va a impactar a la sociedad en sí, ¿no? A ver, denme un segundo, por favor. Se me está cayendo por aquí. Eh, Creo que se me quiere el internet. Ah, ujú, mm. Ujú. Así, ¿no? Entonces, vemos pues que si bien estas heladas ocurren en la zona de las punas, a unas pendientes muy altas, ¿no? Eh, Visualizar bien. Ujú, sí. Mm. Eh, ya. Ujú, ok. Entonces, va a afectar a la parte, la economía, la población, el ambiente en sí también va a influenciar. Definitivamente que sí. Entonces, es todo un proceso, ¿no? Para estas que se ocurran. Si bien es cierto, estas heladas meteorológicas, ¿no? Se dan en la sierra, sí, porque ya estamos viendo que en la sierra, con la altitud, definitivamente, no, ni para equivocarse, ¿no? No, ocurre pues en zonas andinas, altoandinas, sobre los 3.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? ¿En qué temporada? En temporada de lluvias, ¿no? Las nubes que nos abrigan, manteniendo el calor, estas nubes, ¿no? Ahí estamos viendo cómo es este proceso. Pero en temporada de heladas, eh, la ausencia pues, de nubes va a ocasionar que el calor se pierda hacia el espacio.
¿cierto? Entonces, se pierde el espacio y provocando de esa forma, pues, una disminución muy brusca de la temperatura menor o igual a 0 grados centígrados. Y esto va a ocurrir, porque va a ser, pues, que ocurra, ¿no? Incluso va pudiendo llegar a -20 grados, ¿no? En cuanto a temperatura, en las noches y en la madrugada. Esto va a hacer, pues, que ocurra lo que son las famosas heladas meteorológicas, ¿no? Y va a Ah, impactar, pues, sí. disculpe, ¿la presencia de humedad en las heladas blancas no favorecería también a que el calor se conserve? Estoy un poco, pero aún no escucho muy bien. Voy a ir más segura, porque no sé si me escuchen bien a mí. Estoy escuchando un Sí, poco con distorsión. eh, Voy a ir a un lugar donde tenga mejor señal. Eh, Vamos a ver si acá hay la señal. Bien, hola, sí, a ver si me escuchan, no sé, ¿se me sí, escucha? Ok, sí, gracias. ya, mi Creo que está pregunta mejor era, la señal, creo, ya. mi Sí, a ver, pregunta me era de pones. que si, por ejemplo, o sea, las heladas se dan por la ausencia de nubes que permite que el calor se disperse y no se escape. Pero en el caso de las heladas blancas, en donde hay presencia de humedad, la humedad no contribuiría a que el calor no se extinga, no se escape. A ver, ¿qué es lo que tú me dices? No te escuché así como muy, en la helada básicamente es un descenso brusco de la temperatura, eso está claro, ¿no es cierto? Ya. Sí, Ahora, acá hay una combinación de muchos factores, vientos, altitud, relieve y todo eso, ¿no? Se combina. Ahora, si bien las heladas negras, por ejemplo, ¿no? Va a ocurrir de diferentes formas. Por ejemplo, si bien es cierto, hay un descenso de temperatura, ¿no? Incluso podría formar algún otro fenómeno, pero en el caso de las heladas negras, incluso en algunas zonas forman lo que es la famosa, ¿cómo le llaman? La escarcha, la famosa escarcha por falta de humedad, por ejemplo, en el aire, ¿no? Ahora, y en otras zonas se forma hielo, porque el frío, a mayor frío, va a congelar, ¿no es cierto? Se va a ir congelando, va a haber mayor congelamiento. Entonces, a diferencia de estas heladas, pues, si bien es cierto, en la sierra se caracteriza porque hay un clima seco, porque el aire es seco, porque el aire tiene poca humedad. Y esto hace, pues, que impida muchos procesos, como por ejemplo la formación, con la condensación, ¿no? Entonces, en la helada blanca, ¿no? A ver, son denominaciones que se dan, pero la helada es única, es una, ¿no es cierto? Entonces, acá diferencia, por ejemplo, la blanca dice cuando la temperatura cerca a la superficie ¿no? Se sitúa por debajo de los 0 grados y hay una humedad suficiente, pero esa humedad suficiente sabemos que es poca, pero hay humedad, ¿no? En tanto que en la ah, helada negra, sí, ¿me dices? ya, sí entonces es porque no, o sea, hay poca humedad y no la suficiente como para conservar el calor. Exactamente, porque estamos hablando de sierra.
estamos hablando de sierra. Normalmente la helada, esto se da pues, normalmente el clima es seco, hay poca humedad. Si bien cuando ustedes están leyendo ahí que dice blanca con suficiente humedad, pero no es una humedad pues, también es poca humedad, solo que un poquito mm, como para que puedan ocurrir estas heladas, ¿no? Pero en sí es eso, ¿no? Y esto va en toda la sierra, generalmente hay escasez en cuanto, no hay casi humedad, y si la hay es poquísima, ¿no? Por eso incluso mucha gente se va a vivir a la zona de la sierra, no la parte, la puna alta, porque estos helados ocurren más o menos superando unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. En la parte baja también, el frío, la humedad también es escasa, el clima es seco, ¿no? Y eso, por ejemplo, es beneficioso para los que sufren de algún sistema respiratorio, algún daño en los pulmones, ¿no? Entonces, en sí la humedad es escasa, ¿no? Es escasa en sí. Ah, ya, gracias, gracias. Ok. Entonces, este fenómeno, o estos procesos que ocurren, va a impactar en la sociedad, en el medio ambiente, ¿no? También en la economía, ¿no? También en la economía, ¿no? Y pues esto van a causar daño definitivamente, pues a la brela, por ejemplo, imagínense, va a haber un descenso tan brusco que va a causar incluso daño a las plantas, ¿no? Hasta incluso, pues, hasta morir, ¿no? Y así se va a ir, se va a ir, eliminando la vegetación en esas zonas de altoandinas, ¿no? Pero generalmente son las más severas, se dicen, pues, se dice que las más severas son las heladas negras, porque eh, eh, generalmente las heladas negras, pues, son eh, cuando ya no hay, ya no existe, ya no hay cero humedad, por ejemplo, cero humedad, ¿no? Ya hay eh, si bien en la helada blanca hay un poco de humedad, vamos a decirlo así, ¿no? En la posición suficiente humedad, en la negra ya es ya cero humedad, cero humedad, entonces es mucho más mortal, por decirlo así, ¿no? Mucho más mortal. La helada negra, entonces va a causar definitivamente mucho más daño eh, tanto en la vegetación, también como la fauna, pero sabemos que en esas zonas, si bien es cierto, sí existe, ¿no? Existe vegetación, existe una diversidad también faunística, pero que está adaptada a esos ambientes, ¿no? Pero como dije al inicio, este es un fenómeno que ocurre, no es que sea constante, perenne, si no, no existiría, no habría cero vegetación, cero, ¿no? Es un fenómeno que ocurre en un tiempo determinado, ¿no? Y esto cuando ocurre es lo que ocasiona estos daños, tanto en las plantas, en los animales que existen en esa zona, ¿no? Y también, pues, va a afectar. También hay, si bien cierto, es escasa, pero existe población que vive en esas zonas, ¿no? Entonces, también va a afectar a la población que vive en esas zonas. Y por ende a la economía, porque la gente realmente vive en esas zonas de eh, alturas, ¿no? Netamente son ambientes glaciares, pero existen. Entonces, cuando ocurre, pues daña generalmente, pues, ¿no? Como va a ir, pues, quemando, como algo como quemar las plantas, ¿no? Y de repente, algunos animales no van a resistir esta helada y mueren, ¿no? Así como algunas plantitas también que no resisten y también mueren. Entonces, esos son los daños que van a ocasionar, pues, en sí las heladas. Las nevadas también es otro fenómeno, otro proceso que ocurre también en las zonas altoandinas.
Si bien son precipitaciones sólidas, ¿no? En forma de, como copitos de nieve, ¿no? Estos están, pues, ocurren sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y para que este fenómeno climatológico se produzca, la temperatura del aire debe mantenerse por debajo de los 2 grados a 3 grados. O sea, sería menos impactante, ¿no? Menos mortal, por decirlo así, que las heladas. La nevada, si bien es cierto, se registra con cielo cubierto, a diferencia de la helada, por ejemplo, que es con cielo despejado, ¿sí? Esa diferencia. Y afecta también a la agricultura, la ganadería y la salud humana. Creo que esto tanto las heladas como las nevadas van a afectar tanto en la economía como en la parte social, la economía porque va a afectar las actividades que se realizan en esos lugares, ¿no? La agricultura, la ganadería y también a la población. Como dije, si bien es poca la población que vive en esas zonas, pero sí hay población que vive en esas zonas. El friaje también es otro fenómeno. Ustedes seguramente van a encontrar que este friaje se encuentra, lo vemos en la costa, pero es típico de la Amazonía, ¿no? Este friaje, estos cambios, ¿no? En cuanto a masas de aires fríos que vienen de la Antártida, ¿no? Va a originar este fenómeno de friaje, ¿no? Que se presenta en la Amazonía. Entonces, la temperatura va a disminuir entre 22 a 11 grados centígrados y se va a intensificar, ¿no? La velocidad del viento, las lluvias intensas, neblinas, con una sensación de un frío intenso. Este friaje, esto fue pregunta de examen, recuerdo, eh, no sé si de admisión, con la anterior, pero fue pregunta de admisión. ¿Dónde ocurre el friaje? Esa pregunta fue de examen. Entonces, este fenómeno del friaje, ¿por qué ocurre? Por las bajas temperaturas en la selva, ¿no? Todos los años los friajes, pues, en el Perú llegan entre 6 y 10 veces, más o menos, ¿no? Esta masa de aire frío proveniente de la Antártida desciende, ¿no? A ese nivel de temperatura bruscamente, de forma bruscamente, ¿no? Entonces, ahí está un grafiquito, está muy didáctico para que lo puedan ver de cómo en sí ocurre este proceso, este fenómeno. Se inicia con una masa, con la masa de aire fría que ingresa por la selva sur. Durante su ingreso presenta pues nubes, ¿no? Y que va a ir disminuyendo la temperatura, la noche, temperatura diurna, ¿no? Luego esto va a generar lluvias y tormentas, provocando ráfagas de vientos desde más o menos 40 kilómetros por hora aproximadamente. Y el aire frío permanece 1 o 2 días en las noches y también disminuye por la temperatura del aire, ¿no? Entonces, este fenómeno, ¿dónde se da? En la selva, en la selva. También hay otros procesos, como por ejemplo la inundación. Eh, la inundación también es no un fenómeno, un proceso, un fenómeno natural, podríamos llamarlo así, que se produce cuando hay lluvias intensas, ¿no? Y sobrepasan la capacidad en cuanto a lo que es la capacidad de campo. En muchos casos también va a ocurrir estas inundaciones cuando el río aumenta su caudal y también sobrepasa, ¿no? Va a inundar, ¿no? Entonces, este volumen, el volumen máximo de transporte en río, cuando es superado y el cauce principal se va a desbordar y va a inundar pues, los terrenos que están aledaños, los más cercanos, dependiendo de la cantidad del caudal, ¿no? Y la fuerza, depende, eso mucho depende, ¿no? Entonces, las inundaciones son los fenómenos más frecuentes que más daños causan a la población, ¿no? En el Perú, todos los años, sí, pues todos los años en algún punto del territorio se producen pérdidas materiales, pérdidas humanas por las inundaciones, ¿no? El año pasado, por ejemplo, casi todos los años creo que hay las famosas inundaciones en la parte norte, Piura,
¿no? Hay muchas pérdidas, ¿no? En Ica también. eh, Hay factores también que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la ubicación de las viviendas, la vulnerabilidad de la fragilidad, ¿no? De estas viviendas, ¿no? Y también se está haciendo, ¿no? Algunas gestiones para que en un eventual desastre, que son en este caso la inundación, se pueda prever y no haya pues tanto, si bien es cierto, pues lo que se quisiera es de repente minimizar, ¿no? Minimizar los impactos o los daños que ocurren generalmente a las viviendas, y por último, pues incluso a las personas, ¿no? Porque a veces se ha pasado que ha habido pues daños, pérdidas humanas. Entonces, son muchos factores a tomar en cuenta en este proceso de los fenómenos de las inundaciones, que son pues desastres naturales, eh, y va a depender mucho. Ya hay varias entidades involucradas en cuanto a la prevención y a la mitigación, ¿no? Y a la alerta también sobre esos desastres naturales, en este caso la inundación. La sequía también es otro gran problema a nivel mundial. Este fenómeno, pues, climático, si bien es cierto, es un fenómeno coyuntural y anómalo, ¿no? Que es un proceso que se va dando así. No es que de un momento a otro vemos un área y ya está con el problema de sequía. No. Es un problema, es un proceso paulatino que se va dando con el tiempo, ¿no? Si bien se caracteriza por la reducción en cuanto a la precipitación pluvial con respecto a lo normal. Pero ¿dónde ocurren estos fenómenos climáticos de sequías? Generalmente son ambientes pues, áridos, zonas áridas, desérticas, en la cual el factor agua, lluvia, es escaso o nulo. Como bien dice acá, origen, temperaturas altas, y a eso le sumamos las temperaturas altas, humedad baja o cero, ¿no? Y vientos fuertes, ¿no? Van como agrietando, van como secando, tal como ven en la imagen, ¿no? Estos suelos, estas áreas, ¿no? Y van haciendo que cada vez más se vayan como comprimiendo o eh, cuarteando, ¿no? Porque ya pierde su capacidad, ya no hay esa cohesión. Si bien los suelos tienen pues una composición mineralógica, rocosa, minerales, nutrientes y muchos factores más, como estos suelos son eh, pobres porque no hay pues hay escasa o nula precipitación, no hay agua, no sé, las temperaturas son muy altas, ¿no? Y a esto los vientos son fuertes, son generalmente ambientes áridos, ¿no? Desérticos, que tenemos una gran parte tenemos en la costa, ¿no? Estos ambientes áridos, desérticos, pero sí se puede eh, de repente se podría revertir en algunos casos, ¿no? Eh, por ejemplo, ya hablar de sequía ya es un poco, un tanto ya mucho más severo, porque ¿no? Ya los suelos ya están muy maltratados, ¿no? Pues este fenómeno, pues definitivamente por esta insuficiencia en cuanto a lluvias y agua, ¿no? Y también, como no hay nada, no hay vegetación, no hay vivienda, no hay nada que sirva como una barrera, un freno. Los vientos también actúan a su máxima velocidad y a su máxima pues, ¿no? Fuerza. Entonces hacen que ocurra pues estos procesos de sequía, ¿no? Este es un fenómeno pues definitivamente pues en estas zonas no se puede, no hay, no se pone, no son suelos aptos, ¿no? Ya son suelos perdidos, las cuales no se puede hacer una actividad, ¿no? De la cual pueda subsistir la población o el hombre, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las necesidades humanas y también de los ecosistemas es básico,
pero ya, como dije al inicio, este problema de la sequía es no solamente en Perú, a nivel mundial, ¿no? A esto hay muchos, hay organismos, ¿no? Están pues países también integrantes, ¿no? Organismos, instituciones, ¿no? A nivel de Perú, a nivel mundial, ¿no? Que están pues que estudian justamente, ¿no? Para poder revertir o qué hacer frente a este fenómeno de las sequías, ¿no? Que tanto daño hacen, ¿no? No solamente en todo sentido, ¿no? En el aspecto social, ambiental, eh, económico, en todos los países a nivel mundial. Otro, Profesora, sí, dime. entonces, entonces, ¿sequía es equivalente al proceso de desertificación? La sequía no es lo mismo que desertificación. No, no es lo mismo, porque son fenómenos diferentes, aunque sí están relacionados, tiene que ver uno con el otro, pero la sequía, si bien es cierto, hay una escasez de agua, ¿no? La desertificación es más puntual, porque es un proceso que se va dando, es un proceso, y como todo proceso se va dando gradualmente. Entonces, los suelos, en los ambientes áridos, en el cual pues no hay agua, no hay, o hay escasa precipitación o poca agua, los suelos se van degradando poco a poco. Entonces estos suelos se van convirtiendo cada vez áridos primero. Primero se convierten áridos, ¿no? Ya no son, no tienen esa capacidad orográfica, esa capacidad de poder, esa capacidad de cohesión en la cual se pueda dar un uso cualquiera, ¿no es cierto? Entonces se van degradando eh, paso a paso, poco a poco, ¿no? Hasta convertirse en un suelo, pues, árido o desértico. Entonces, la sequía es por llamarlo así, un problema mucho más, un fenómeno mucho más grande, anómalo, ¿no? Porque los suelos desérticos, los ambientes desérticos, se pueden revertir. Por ejemplo, en la zona de la costa, en Olmos, teníamos ambientes desérticos, ¿no? Ya hace muchos, no sé cuántos años más o menos, ¿no? Que fueron revertidos, ¿no? Y se hizo un trasvase. No sé si has escuchado sobre eso. Las pampas, las famosas pampas de Olmos, que son grandes hectáreas que a la actualidad están cultivadas y exportan, ¿no? Exportan cultivos eh, como la palta, ¿no? Han sido, o sea, el hombre ha trabajado, el hombre con su ingenio, ¿no? Ayudado de la ingeniería, a revertir esos campos que estaban ya estaban pues olvidados desérticos. Y claro, como es un proceso, ¿no? Iba a llegar, ¿no? Poco a poco, se van pues haciendo áridos, ¿no? Van perdiendo todos sus componentes, su mineral, van perdiendo todo en sí, toda su composición, ¿no? Y se van pues, van entrando en el proceso de desertificación, ¿no? En tanto que la sequía, pues, es este fenómeno anómalo climático temporal, ¿no? Aquí, esto generalmente se da, pues, en un área geográfica eh, mucho más amplia, por decirlo así. Y generalmente esta, pues, es causada por las falta de lluvias, ¿no? También, que en sí es agua, ¿no? Y bueno, afecta definitivamente, pues, va a afectar muchos factores como la ganadería, actividad económica, ¿no? No es lo mismo. Sí podrías llamarse dos procesos vinculantes, porque en ambos hay ausencia de agua, o sea, ausencia o escasez de lluvias, pero la desertificación básicamente es degradación del suelo, ¿no? El suelo se va degradando, se va desgastando, hasta convertirlo en un suelo árido, en un suelo no apto, no útil, un suelo desértico. Ya no se puede dar un uso. ¿Ok? Generalmente aquí en la desertificación
Muchos factores van a actuar como uno de ellos el clima, ¿no? La erosión, por ejemplo, también actúa acá en el proceso de desertificación, también actúan procesos y factores ¿no? Como por ejemplo la erosión, la meteorización, el hombre mismo también. El hombre mismo también va a actuar en la desertificación, ¿no? O la poca o escasa vegetación que haya, de repente puede ir de repente, no sé, quemando, deforestando, o el poco pasto que hay puede de repente sobreusarlo, los ganados, el sobrepastoreo. Son muchos casos que se pueden dar, pero la desertificación, pues básicamente es la degradación. Ese suelo que un día estuvo pues muy rico en nutrientes, muy, ¿no? Cultivado, poco a poco se va a ir pues degradando, desgastando por diferentes procesos o factores. ¿Ok? Bien, entonces el huaico también es otro factor, otro problema también importante que también ocurre creo casi todos los años y ya tenemos zonas identificadas sobre el huaico, que no es más que el deslizamiento. Esto ocurre en una zona de una pendiente considerable de detritos. Detritos están, ¿no? En recolitos, en roquitas que no son consolidadas, no están consolidadas, ¿no? Y producto pues de las lluvias, ya sean lluvias cortas o torrenciales, que se van a desplazar básicamente por una quebrada, una cuenca pequeña, ¿no? Como dije, con una pendiente pronunciada. Esto son frecuentes en la cordillera occidental de los Andes, también ceja de selva, ¿no? Con las lluvias de verano. Aquí pues eh, en todas partes del Perú ha ocurrido, pero hay zonas favoritas, los huaicos. Uno de ellos, por ejemplo, es acá en Chosica, pero se está haciendo, ¿no? Se está gestionando, ¿no? Si bien es cierto, provoca enormes sepultamientos, como dice acá, ¿no? Se lleva a su paso todo, ¿no? Va a depender mucho también de muchos factores, ¿no? La fuerza con que viene esta masa de lodo. Depende de la cantidad, pues, de sedimentos, bloques ¿no? Bloques también y con qué fuerza, ¿no? Va a arrastrar todo lo que vea a su paso. Entonces, al bajar hacia los valles, destruye cultivos, viviendas, canales de irrigación, carreteras, entre otros, ¿no? Ahí también depende, pues, también estas zonas, zona dependiente. Ya, a ver, me da un segundo.
Bien, ahora sí, disculpe, hay que cerrar mi poder. Hablando de tiempo atmosférico, creo que al iniciar la clase estábamos con 19 grados centígrados y ahora estamos con 18. A bajar la temperatura. Entonces, bueno, eso es lo que es el huaico, ¿no? Otro fenómeno es el niño, ¿no? El niño, famoso fenómeno del niño. Esto es estacional, ¿no? Sabemos que ocurre, este, ya sé, eh, esta variación, pues, irregular, entre los vientos y la temperatura del mar hace que ocurran estos procesos hace que ocurra este fenómeno, el famoso, el fenómeno del niño. Pues así lo poníamos, ¿no? El fenómeno del niño. Eh, si bien es un cambio climático que se da por periodos, ¿no? Tiempos, ¿no? En muchos casos, si analizamos, es el responsable, sí, pues de los procesos que ocurren, como por ejemplo, pues las inundaciones, ¿no? Las inundaciones, algunas de repente, dependiendo de la zona, ¿no? Dependiendo también las zonas en donde estemos ubicados, los famosos, la remoción o deslizamiento ¿no? De tierra también que de una u otra forma van a destruir en la sierra, por ejemplo, los cultivos, en las cosechas, ¿no? Eh, generalmente en las zonas, la parte solandina, ¿no? Estos van a ser los responsables de estos daños o esta destrucción, ¿no? Tanto de actividades, ¿no? Y también, pues, de cierta forma, va a alterar el clima, va a alterar el clima, ¿no? Y va a ocasionar, acá en Perú, las inundaciones. Entonces, este fenómeno, pues, tenemos la fase del Enso, que es conocida como el El Niño, y la Niña, que es también conocida como la fase de enfriamiento del, del Enso, ¿no? Conocido como la Niña, ¿no? Y esta se manifiesta, pues, a través de temperaturas más frías de lo que es normal, ¿no? En la superficie del Océano Pacífico. Eh, Algunas consecuencias, ¿no? De estos fenómenos, por ejemplo, pues ahí tenemos varias consecuencias, ¿no? Los peces del agua fría, ¿no? Algunas, como la sardina, anchoveta, merluza, ¿no? Se van a migrar o se van a profundizar, ¿no? Y también van a aparecer nuevas especies de aguas cálidas, ¿no? Porque ustedes saben que las especies, así como el ser humano, se acondiciona, ¿no? O resistes o te adaptas o te vas, ¿no? Igual los animales. Este incremento de la temperatura del aire en la costa va a afectar a algunos cultivos, como el algodón, pero va a beneficiar a otros como el arroz, por ejemplo, ¿no? Aumenta la vulnerabilidad en las personas con la presencia de mosquitos, sí, pues, ¿no? Incluso esto también trae enfermedades como el dengue y la chikungunya, que lo vivimos el año pasado, si no me equivoco, o hace 2 años, creo, ¿no? Y con ella las enfermedades, pues, ¿no?
Y en cambio, en tanto las fuertes lluvias en la costa norte van a originar pues inundaciones, desbordes, ¿no? Mientras que en la sierra, eso en la costa, en la sierra, las lluvias son escasas. Y el nivel de la napa freática aumenta, justamente por las lluvias, por las precipitaciones, ¿no? Consecuencias de la niña, las anomalías en cuanto a la temperatura de la superficie del mar, ¿no? Estos datos, por ejemplo, estos datos por si acaso son del 2020, ¿no? Las condiciones climáticas más frías y secas de lo normal, va a haber problemas económicos a nivel mundial y va a aumentar, pues, en cuanto a lo que es la pesca comercial e industrial, va a haber un aumento. Eso serían algunas consecuencias del fenómeno del niño. Bien, vamos a realizar el ejercicio. Sí. Número 1. A bajar la temperatura definitivamente. A ver, ejercicio número Pues, 1. Sí, profesora, dime. durante el fenómeno del Niño, entonces, eh, las lluvias en la costa aumentan, mientras que en la sierra disminuyen. Hola. ¿Me Hola, escuché? ¿me escucha? Sí, A ¿me ver, escucha, profesora? Yo la escucho. yo tengo buena señal acá, te escucho entrecortado. Escribe por WhatsApp, por favor. No sé qué está pasando en internet. A ver, voy a escribir por el chat. Porque no te escucho entrecortado. Ah, Listo, ya escribí por el chat, profesor. A ver, te leo, a ver. ¿Cuál es tu nombre? Ah, Alexander. De Alexander, ¿no? Ajá. Alexander. Alexander. A ver. Vamos a ver qué dice. ¿Qué me he puesto como? Durante el fenómeno del Niño, en la costa aumentan las lluvias, en la sierra disminuye. Ah, a ver. Claro, en la costa norte va a aumentar lo que son las lluvias, ¿no? Ojalá me escuches. En la costa norte va a aumentar las lluvias, definitivamente que sí. Y en la sierra, si bien va a disminuir, es variable, ¿no? Los huaicos generalmente, ¿dónde ocurren los huaicos? A ver, en la parte, en costa, sierra, selva, los huaicos, ¿dónde ocurren?
suele ser en zonas no tan altas de la sierra, es decir, los que están Ya entre... en la parte baja Ajá, de la sierra, claro. En tanto que en la costa es más recurrente, pero en las zonas de alta pendiente, ¿no? Entonces, acá me pones durante este periodo donde los huaicos, claro, ocurre, pero en la parte de la costa, generalmente en la parte costa norte, acá en la zona, acá donde estamos en la costa, es donde va a ocurrir los huaicos por el aumento de las precipitaciones. Y en la sierra va a variar, pero sabemos que en la sierra pues tenemos varios tipos la topografía es diferenciada. En algunas zonas podría haber deficiencias, cero lluvias, y en otras de repente podría haber de repente lluvias estacionales normal. Por eso es que podría ser en la parte baja, pero casi mucho no se ha visto. Sí podría ser en la parte baja, ¿no? En la parte, aunque no, generalmente pues este fenómeno de los huaicos acá en la parte surandina, no, generalmente son pues, suelen ocurrir generalmente pues estos famosos huaicos que sabemos que son los bordes de los ríos y los ríos también tenemos en la sierra, ¿no? ¿No? Suelen ocurrir generalmente pues eh, en la parte donde hay una pendiente. Podría ser, como dije, en la parte baja. ¿Ya? Y es típico, acá en el Perú, por ejemplo, hay zonas ya muy, que son ya, creo que son típicas y de eso trabajan justamente estas entidades, como por ejemplo el CENEPRED, que trata pues de reforzar las zonas, como por ejemplo en la parte acá en Lima, ¿no? Chosica, ¿no? En algunas zonas que ya son típicas en las cuales pues que son más propensas, por decirlo así, pues a las inundaciones, ¿no? A nivel del Perú, o las más afectadas, ¿no? A nivel de, tanto por huaicos y también por inundaciones, ¿no? Entonces, se identifica, hay un mapa, ¿no? Hay un mapa en el cual pues ya están incluso identificadas las zonas o las regiones, ¿no? En el cual generalmente siempre se están dando estos procesos, estos fenómenos como son los huaicos y las inundaciones, que afectan pues definitivamente no solamente a la población, sino también a las actividades económicas, también a los ecosistemas, ¿no? Bien. Entonces habría que hacer, ocurren otros procesos mucho más, creo yo, incluso mucho más latentes en la parte en la zona de la sierra, ¿no? Por esas zonas de altitud. Bien, ejercicio número 1. Dice, en un estudio sobre meteorología, dice, meteorología peruana. En un estudio de meteorología peruana, analice cómo los factores geográficos del Perú determinan las características atmosféricas regionales, considerando las leyes termodinámicas y la compleja orografía. Ya. Los han tranqueado en esta pregunta. Eh, bueno, ya. La compleja orografía dice identificar los enunciados correctos, ¿no? Sabemos cuáles son los factores geográficos, ¿no? Ahora, dice, la altitud influye en la variación de elementos como la temperatura y la humedad. Definitivamente, sí, ¿no? La altitud es uno de los factores, ¿no? La temperatura y la humedad varían con el factor altitud, ¿no? Conforme se va incrementando la altitud en un área, en un territorio, disminuye tanto la temperatura como la humedad. Entonces, el enunciado 1 es correcto. El enunciado 2 dice la amplitud térmica. Ya, analicen bien el término. La amplitud térmica es mayor cerca al mar por influencia de la oceanidad.
La oceanidad sí es un factor que influye en la amplitud térmica, la oceanidad. Y esto va a generar que las zonas cercanas al mar presenten menor diferencia entre la máxima y mínima temperatura. Entonces, ese enunciado, el 2, es incorrecto, es falso, ¿no? 3. La variación de la presión atmosférica por altitud influye en la dirección del viento. Si bien el viento son masas de aire pues, que se van a desplazar de zonas de alta presión a zonas de baja presión, en la superficie terrestre, ¿no? Esta variación pues, va a influir definitivamente en la presión atmosférica, ¿no? El tercer enunciado es verdadero. Y cuarto dice, la presión atmosférica se manifiesta en mayor intensidad en zonas elevadas. La presión atmosférica la definimos como el peso que se ejerce, ¿no? El aire, esta columna de aire, sobre un determinado lugar en la superficie, ¿no? Entonces, siendo pues es mayor en zonas de baja altitud, ¿ya? Entonces, tomando como concepto esto, es incorrecto lo que nos dicen acá, ¿no? En la presión atmosférica se manifiesta en mayor intensidad en zonas elevadas, es falso. Acá tenemos la opción, la 2, la 1 es correcto, 2 falso, 3 es verdadero, correcto, y la última es falsa. La 1 y la 3 es correcta. La 1 es la opción A. Sí, la 1 es la opción A. Ejercicio 2. Dice, los factores geográficos, seguimos con los factores, del Perú, determinan los patrones climáticos regionales, considerando la interacción entre la cordillera andina, las corrientes marinas y los sistemas de circulación atmosférica, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones, ¿ya? Considerando los factores geográficos, dice, la inversión térmica que se manifiesta en la costa centro-sur de nuestro país es influenciada, dice, por la acción de la corriente del Niño, la inversión térmica. Esto es falso porque la corriente peruana influye, ¿no?, en la formación de nubes, ¿no?, nubes estratos que se extienden en la costa central y también austral, ¿no?, durante los meses de invierno. Entonces es falso. 2, dice, la influencia del ciclón ecuatorial influye en la condición del clima tanto en la costa norte y selva baja. ¿Ya? La influencia del ciclón ecuatorial influye en la condición del clima tanto en la costa norte y selva baja. Esto es verdadero, ¿no? El ciclón ecuatorial está conformado por masas de aire húmedo y tibio que provienen de las zonas de baja presión, ¿no?, y son responsables de las mayores lluvias y el clima cálido de la selva baja y la costa norte del Perú. Entonces es verdadera. La tercera. La costa norte se ve influenciada por la escasez de precipitaciones generada por la corriente peruana. Esa afirmación es falsa porque la contracorriente ecuatorial traslada las aguas cálidas de norte a sur y genera lluvias durante el verano que afectan a la costa norte, ¿ya? Entonces, esa aseveración es falsa. 4. La variedad climática es influenciada por la cordillera de los Andes, por los pisos altitudinales y exposición al viento, a los vientos alisios. Eso es, acá está mal escrito, no es al viento, es a los vientos alisios. Es verdadero, ¿no? Porque la cordillera de los Andes sí, pues hace como una barrera natural,
la cual limita el paso de los vientos alisios provenientes del sureste y de cierta forma va a influenciar en la diversidad climática. Ya, es verdadero. Entonces tenemos la primera falsa, segunda verdadera, tercera falsa, la cuarta verdadera, la cuatro es la C. La respuesta C, ¿no? Falso y verdadero. C. La 2 es la C. Bien. Vamos a hacer acá. Tercera, ¿no? Tercer ejercicio. Dice, de acuerdo a la clasificación climática de Köppen, la que hemos visto hace poquito, ¿no? Clasifica, pues, a ver, aplicada al territorio peruano y sus ocho tipos de climas, ¿ya? Claro, porque Köppen clasifica en 8 nada más, ¿no? Cuatro, dos de la costa, 4 sierra y 2 de la selva, ¿no? Según Köppen, porque hay muchas clasificaciones más, ¿ya? Entonces dice, de acuerdo a la clasificación de Köppen, aplicada al territorio peruano, sus 8 tipos de climas, y considerando la interrelación entre la temperatura, precipitación y gradientes altitudinales, ¿no? Que caracterizan la complejidad meteorológica del Perú. Cuando donde dice gradientes altitudinales se refiere pues a la altitud en sí, ¿no? Altitud. Entonces, establecer la relación correcta entre el tipo de clima y su respectiva característica. Este es un match, ¿no? En cuanto a climas, cálido muy seco, templado subhúmedo, gélido, semicálido muy húmedo, ¿ya? Según Köppen, porque hay varios otros que también clasifican, tienen clasificación, ¿no? Entonces, según Köppen, tenemos un clima cálido muy seco. A ver, la opción A dice en el lado oriental, ya hablamos de selva, presenta lluvias de verano y mayor humedad. La A no es definitivamente, ¿no? Selva. B, se extiende de la región de Tumbes, Piura con lluvias de verano. Ya, efectivamente, ¿no? C, se da entre los 1000, pues no, es un clima, no. La 1 con la B. No, una B. El clima cálido muy seco se extiende entre Tumbes y Piura, caracterizado por elevadas temperaturas y lluvias de verano. 1B. 2. Templado subhúmedo. Templado subhúmedo, ¿dónde vemos ese clima? En la parte oriental, ¿no? En el lado oriental, en la cual presenta lluvias de verano y mayor humedad. Entonces, 2A, el clima templado subhúmedo es propio de zonas de estos ambientes de estepas y valles interandinos con presencia de precipitaciones durante la estación de verano, ¿no? Y pues es seco en la zona occidental y húmedo en la zona oriental. Entonces la 2 es con la A. 3, gélido. Ya sabemos, gélido ya sabemos que es glaciares, ¿no? Es ambiente glacial. A ver, 3, gélido. La 3 es con la, a ver, se da entre los 1000 a 400, no. Es el clima de alta montaña, exactamente, ¿no? Con precipitaciones sólidas en el aire, ¿no? La 3 gélido es con la 3 es con la D. El clima gélido se da por encima de los 5000 metros de altitud, ¿no? Y está considerada pues como de alta montaña con temperaturas bajo cero. Hay una fuerte insolación, precipitaciones sólidas incluso, ¿no? En forma pues, de nieve, ¿no? Y ahí las precipitaciones son sólidas, ¿no? 3D. La 3 es con la D. Semicálido muy húmedo, ya es lo que queda, ¿no? Por descarte. A ver. Semicálido muy húmedo. Se da entre los 1000 y 400 metros de altitud, teniendo mayores precipitaciones. El clima, el clima semicálido muy húmedo se extiende pues entre los 1400 metros de altitud en el flanco oriental de los Andes, ¿no? En lo que se conoce como selva alta y se caracteriza por las fuertes e intensas precipitaciones, ¿no? La 4 es con la C. Entonces tenemos 1B, 2A, 3D y 4C.
La opción correcta es la C. La C. Sí, la C. Ujú, la C. Bien, ejercicio número 4. Un segundito, un poquito de agua. Aquí, bueno, donde estoy yo, ha bajado la temperatura. Y hace mucho frío. Ah, Dios mío. Bueno, ya, ok. Ejercicio 4. La eventualidad de fenómenos climáticos por la accidentada geografía de nuestro territorio y la influencia de la diversidad de factores climáticos, en algunos casos generan un gran impacto, como por ejemplo cuantiosas pérdidas económicas. Bueno, de acuerdo a lo mencionado, determinar el valor de verdad o falsedad de los enunciados. ¿Ya? ¿A qué se refiere? A los fenómenos climáticos. ¿Ya? Bien. Dice, 1. Los huaicos son flujos de lodo y detritos que se desplazan a lo largo de las quebradas por la fluidez de agua de lluvias en verano. Eso es verdadero, ¿no? Sí, pues los huaicos son flujos que son rápidos y turbulentos de lodos, rocas, vegetación, detritos, con una alta concentración de sólidos, ¿no? Y se originan en las cuencas, generalmente en las cuencas de montaña y quebradas, ¿no? Y por la saturación de este suelo y la movilización de materiales sueltos debido a las lluvias intensas o prolongadas, especialmente en verano en los Andes peruanos. Eso generalmente, verdadero. 2, ¿qué dice la 2? El friaje afecta el sector norte de la selva y la sierra. Son con masas de aire seco. He leído mal. El friaje afecta el sector norte de la selva y la sierra con masas de aire seco provenientes del Atlántico Sur, generando una variación de temperaturas. La 2 es falsa, ¿no? Creo que uno lo lee al ojo nomás y se ve que es falso, ¿no? El friaje sabemos que es originado por masas de aire fría provenientes de la zona de convergencia del Atlántico Sur, ¿ya? Y penetran al continente por la cuenca del río de la Plata. ¿Para qué? Para desplazarse hacia el norte e ingresar a nuestro país por el sector sur de la selva peruana. Entonces, el enunciado 2 es falso. 3. Las heladas consisten en el descenso brusco de la temperatura intensificado en los meses de enero a marzo y se manifiestan a partir de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Las heladas en general, acá no habla de helada blanca y helada negra. ¿No? Dice, las heladas consisten en el descenso brusco de la temperatura intensificado en los meses de enero a marzo y se manifiestan a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esto es falso, nomás leyendo nomás el enunciado ya se deben dar cuenta que es falso, ¿no? Generalmente las heladas inician en abril, pero se intensifican en los meses de junio. En junio es equinoccio de invierno, ¿no es cierto? Inicia el 22 de junio. Se va a intensificar en los meses de junio a agosto, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, generando un descenso brusco de la temperatura en las noches. Tercera es falsa. 4. Las sequías, ¿qué son las sequías? Dice, es la ausencia de precipitaciones que afectan la agricultura, originadas en algunos casos por el fenómeno del Niño. Si bien las sequías que afectan el desarrollo agrícola se originan por temperaturas altas, claro,
fuerte insolación, alta temperatura y baja humedad, escasa precipitación, pues, hace pues que, ¿no? El ambiente y los fuertes vientos, ¿no? Y también la ausencia de lluvias hacen pues que afecte definitivamente la agricultura, ¿no? Entonces, la cuarta sí es verdadera. Entonces, la primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es falsa y la cuarta es verdadera. Acá la opción correcta es la B. Bien, la B. A ver, vamos a pasar ahorita sí, la B. Vamos a pasar a cívica. Creo que nos queda, no sé si me están escuchando, nos queda 4 minutos. Vamos a ver, en lo que queda del tiempo, ejercicios de cívica, vamos a ver. O sea que no sé qué está pasando con internet, que se demora un montón. No sé si mi señal o la señal de ustedes, la verdad. No sé. Tampoco no sé si me están escuchando. Pero bueno, a ver. Coge cívica. Alexander, ¿estás con tu material de cívica? Sí, sí, lo tengo acá. Ya, porque no me coge el material de cívica. Vamos a ver las preguntas, a ver. Pregunta, a ver. Porque se está demorando en compartir. O sea, yo puedo ver acá mi PPT, pero se demoran las preguntas, se demoran en cargar. A ver. Pregunta 1, dice, en la situación de pugna entre dos o más protagonistas, ya, ya, acá el tema es sobre lo que es dar solución, que seguramente lo voy a ver en clase, algunos mecanismos democráticos para la resolución de conflictos, ¿no? Hay muchas formas de poder conciliación, negociación, ¿no? Hay varias formas de llegar a un acuerdo. Entonces la pregunta 1 dice, la situación de pugna entre dos o más protagonistas, ¿tienes tu material? Sí, ¿no? Sí, lo tengo acá. Ya, porque me demora en cargar el PPT y ya se acaba, que está cargando, pero no sé por qué no, no me llega a cargar. Ah, estoy cargando, un segundo. A ver. Si nos alcanza 5 minutos para esperar un a ver. Alexander, eres del ciclo virtual presencial. Del ciclo presencial. Ah, ya. Sí, pues en ciclo presencial es mucho más. No es lo mismo, ¿no? Depende de cada estudiante. Está cargando y no sé por qué. Creo que ya cargó ya. Sí, ya está cargando ya. Recién aparece. Ya. Pero vamos a ver las preguntas, ¿ya? Porque en aula ya voy a desarrollar las temáticas. Por tiempo, porque tengo clases a las 2. Mediación, ¿no? Esos son los conciliación, ¿no? Este tema es bien bonito. Arbitraje y también la violencia y también algunos mecanismos para poder dar solución a esto. Dar solución o al menos que el impacto sea menor, ¿no? La situación de pugna entre dos o más protagonistas en donde existe incompatibilidad motivada por una confrontación de intereses es conocida como conflicto, ¿no? Establezca la relación correcta entre mecanismos democráticos para la solución de conflictos con respectivo ejemplo. Y tenemos la negociación, arbitraje y la mediación, ¿no? Los tres son, son tipos para poder llegar a un acuerdo, para negociar, como se diría, ¿no? Entonces, la negociación a ver, en un pueblo los representantes de la presencia de no. Los trabajadores de una empresa están dispuestos a establecer una mesa de diálogo con los ejecutivos. Ya, uno es B. La negociación es el proceso de solución. O sea, lo que se quiere es dar solución al conflicto entre las personas implicadas, ¿no? Sin que haya intervención de terceros, o sea, ¿no? Sin la intervención de terceros ajenos al problema, ¿no?
Y el éxito de esta negociación es lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas, de 50-50. Ambas salgan beneficiadas y no interviene ninguno. Negocian entre ellos, ¿ya? La una es con la B. Dos, arbitraje. Ahí sí entra un tercero. El arbitraje es un mecanismo de solución de conflicto mediante el cual acá dos partes enfrentadas por una controversia de orden contractual deciden ellos recurrir a un tercero llamado árbitro, por eso se llama arbitraje, ¿ya? Entonces, este árbitro va a ser quien va a dar la solución definitiva del conflicto, ¿ya? Entonces, este proceso, este laudo tiene los mismos efectos que una sentencia judicial firme. La dos es con la C. O Y sea, la mediación, en dime, el arbitraje, arbitraje hay presencia de algún tipo de autoridad. un árbitro, que Ah, es una tercera persona que sí interviene, o sea, ahí. interviene incluso en la decisión, a diferencia, por ejemplo, de la conciliación. La conciliación interviene un tercero, un conciliador, pero no da la solución. Ojo, la solución la dan las partes en la Ah, conciliación. Ya, en cambio, en el arbitraje, sí. En el arbitraje, el tercero que va a intervenir como árbitro, él pues da la solución definitiva del conflicto. ¿Ya? La dos es con la C. En la mediación es un procedimiento en las partes recurren también a una tercera persona, un mediador, como dicen, ¿no? Una tercera persona que hace de mediador, ¿no? Y este va a cumplir solamente un rol de orientador, de guía, y va a brindar a las partes solamente consejo y sugerencia, pero no le propone la solución, ojo, solamente da consejos, sugerencias, por eso se llama mediador. El mediador cumple principalmente una función básicamente facilitadora entre las dos partes, porque se supone que están en conflicto, ¿no? No pueden ni hablarse de repente. Entonces la 3 es con la A, ¿ya? 1B, entonces, 2C, 3A. Dime. mediación sería más o menos como conciliador, conciliador. Similar, pero la diferencia de mediación con conciliación, el conciliador tiene que ser un abogado, incluso registrado en el centro de conciliación, mientras que el Ah, mediador no. El mediador no. El mediador es una persona natural X, ya, ya. nada más. ¿Ya? En cambio, el conciliador sí. Incluso hay centro de conciliación y tiene el peso de un proceso que haber hecho, tiene el peso de haber hecho este proceso en el Poder Judicial. Por eso tiene que estar registrado en el centro en el centro de conciliadores, el conciliador. Bien, entonces la primera, la respuesta correcta es la B, ¿ya? 1B, 2C y 3A. El ejercicio 2 dice, como medio alternativo de resolución de conflictos se tiene la conciliación. Acá está la conciliación, ¿ves? Conciliación extrajudicial, que promueve una cultura de paz mediante la intervención. Todos son, el fin es llegar a la pacificación, o sea, no problema, ¿no? ¿No? Dice, promueve una cultura de paz mediante la intervención de un conciliador acreditado, ¿ve? Es acreditado. Considerando el marco normativo peruano, analice críticamente cuáles son las siguientes características que presentan auténticas ventajas del proceso conciliatorio. Ya te expliqué ya que es un conciliador, ¿cierto? Acá nos dan, uno, la confidencialidad es una característica para las partes. Eso es correcto, ¿no? Es una ventaja de la conciliación, es que es un mecanismo confidencial y reservado para las partes, ¿ya? Entonces la primera es verdadera. Dos, hay una reducción de costos y tiempo para los involucrados. Algo más es verdadero, porque es bien cómodo, bien económico y rápido. En vez de irte a un proceso judicial, en un centro de conciliación, por ejemplo, para lo que son alimentos, para lo que son división de sociedades gananciales, ¿no? Son algunos casos, no son todos los casos, son algunos casos que se ven con los conciliadores. Pero la dos también es verdadera, porque te reduce costo, tiempo, ¿no? Y te ahorra tiempo y no es necesario que tengas un abogado. Tú vas con la parte, por ejemplo, cuando hay separaciones o pensión por alimento, van las dos partes nada más, los dos esposos,
Nada más van los dos. Y el conciliador va a ser el que, ¿no? Les va a aconsejar nada más, y al final los dos toman la decisión. Tiene el peso de, como un trámite ante el Poder Judicial. La dos también es correcta. 3, el conciliador propone una solución que es inapelable. Eso es, es falso. Porque el conciliador no propone, ¿ya? El conciliador, la conciliación, si bien es cierto, es un acuerdo pacífico entre las partes enfrentadas y es un acuerdo consensuado ante el conciliador que no tiene carácter jurídico para ser apelable, ¿ya? Eso se inicia en el centro de conciliación y se termina ahí. Cuando, por ejemplo, hacen un documento en un centro de conciliación y una de las partes no cumple, puedes tú hacer que se cumpla en el Poder Judicial, porque tiene peso, no se cumple, ¿no? Por ejemplo, una pareja que se va a divorciar o está haciendo un trámite de pensión alimentaria, firman sus actas en el centro de conciliación y una de las partes no cumple, yo podría al Poder Judicial y hacer que los jueces hagan cumplir mi sentencia de centro de conciliación, mi sentencia conciliatoria. Y sí, sí lo hace, ¿ya? Entonces, acá tenemos, a ver, correcto, la dos es, la primera es verdadera, la dos también es verdadera, la tercera es, a ver, la tercera es, no, eso es falso, y la cuarta, el alcance de la resolución es a nivel nacional e internacional, falso, al ojo, porque centro de consideración es a nivel de Perú nada más, ¿ya? Es incorrecto, porque el acuerdo establecido en la conciliación tiene reconocimiento por el Estado y es válido al interior del país nada más, ¿ya? Entonces acá la respuesta correcta es la A. 1 y 2 son correctas, ¿ya? Bien, ejercicio 3, rápidamente. A ver, esta forma de que se manifiesta, ya me pasé en la de no distingue género, etapa, nivel socioeconómico, ni mucho menos pertenencia. Propina insultos por parte de la señora o su pareja en la calle por ser inconsiderado. La primera es falsa. La segunda es verdadera. La tercera es verdadera y la cuarta es verdadera. Sí. La dos es la D. La tres es la D, perdón. Tres es D. Ya por tiempo, nomás voy a decirte la respuesta. Tres es D para que lo analices. Y la cuarta es sobre actos subversivos, todo eso. La cuarta es, a ver, correcto, correcto, incorrecto, incorrecto, incorrecto. La A. La cuarta es la A. Sí. La 3 es la D y la 4 es la A. Bien. Gracias, Alexander, por haber estado atento. Ya, a usted, mis gracias. Ok, chao, chao. Yo me despido, ya estamos, ya hemos culminado. Bien, gracias por tu atención y ahora sí me despido. Chao, chao.